visitan, siendo ya casi las 12. Primeramente quiero agradecer a todos los que se encuentran al otro lado de la pantalla, a mi hermana María Elena, que ha venido a apoyarnos para hacer esta transmisión, y un saludo a todos mis hermanos que se encuentran en casa. Espero que toda la congregación esté pendiente del servicio de hoy por medio del Facebook, así que le doy gracias a todos ustedes también por sus oraciones, por estar pendientes de mi familia y por estar pendientes los unos a los otros, hermanos. Es necesario que como iglesia estas cosas cuando pasan es para rápidamente recurrir a la oración, rápidamente recurrir al teléfono y ver cómo estamos y estar en constante comunicación los unos por los otros. Antes de empezar, quisiera que me acompañen en oración. Espero que ya los hermanos estén sumando a la transmisión. Y quizás vamos a hacer unos pequeños anuncios, quizás antes que entremos en oración, porque desearía que más personas estén sumando. Lo primero que tenemos que decir es que la celebración de Año Nuevo que estamos planificando para este viernes va a tener que ser cancelada, hermanos. Primero porque nosotros ya somos como 20 y algo de personas y teníamos una iglesia invitada que también son como 20, y eso ya haría del espacio un poco reducido y sería mucho compromiso, no sería prudente, aparte por las situaciones que estamos atravesando. Así que Año Nuevo, lastimosamente, la celebración que teníamos planificada va a tener que ser cancelada. Lo consulté con el equipo de liderazgo, ellos también están de acuerdo con esta decisión y yo creo que es lo mejor para la iglesia por ahora, para estar prevenida. Los niños y los adolescentes tenían cada uno respectivamente números que presentar, número de actuación, algún esquí, algún musical. Eso no se va a perder porque ya ellos ensayaron y también ellos quieren demostrar a la iglesia lo que ellos hacen dentro de sus capacidades para el Señor. Así que el domingo 2, que la iglesia volviera a abrir, pues los jóvenes, los adolescentes, los niños van a estar presentando su número. Así que por favor, vamos a estar apoyándolos también en esto. Así que simplemente lo que estamos haciendo es empujar a un domingo más todo lo que está programado para el día de hoy. De más está decirle que le deseamos una feliz Navidad. Esperamos que todos la hayan pasado en compañía de la familia, meditando en lo que el Señor ha hecho y su promesa cumplida de enviar a su Hijo Cristo Jesús. También la escuela dominical tiene su reinicio el domingo 9. ¿Okay? Entonces el domingo 9 reiniciamos todo lo que es la escuela dominical, las clases de los jóvenes a las 11, todo eso va a reiniciarse el domingo 9. Tenemos algunos pedidos de oración, no sé si hay algunos pedidos de oración en Facebook, pero los pedidos de oración que tenemos ahorita son el hermano Jesús y la hermana Sonia nos pide oración por sus hijos, por Jesús Junior y por Elizabeth. Están con cierto malestar de la gripe, así que oremos por ellos. También le quiero pedir oración por nuestros hermanos Darwin, Karen, toda la familia también están con los estragos de la gripe, hay un malestar. Y todos los familiares y los hermanos que estén presentando algún tipo de malestar, sigan teniendo oración a mi hijo Adrián y a mi familia. Así que si tienen algún pedido de oración, hermano, lo pueden escribir rápidamente en el Facebook y mi hermana María Elena sí me lo dejará saber para estar orando. De lo contrario, hermano, eso es todo lo que tenemos por anunciar por ahora. Le damos gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión. Hermano, le voy a pedir, por favor, que me acompañen en oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en este día, que en tu misericordia, en tu soberanía, Señor, tú permites que tu pueblo, quizás no físicamente, pero se reúna, Señor, enlazados por medio de las redes sociales. Eres tú quien ha provisto este medio, Señor, y queremos usarlo para tu gloria y tu honra. Sabemos que no es la regla, Señor. Sabemos que no es como cuando el pueblo está junto y alzamos manos en oración y uno a uno nos vamos abrazando y nos saludamos. Pero es, Señor, lo que tú has provisto como medio para que tu iglesia no pierda ese contacto y no dejemos de alabar tu nombre. Corporativamente, aún cada uno sea un Señor de su casa, pero aún conectados, Señor, por este medio. Así que alabamos tu nombre, Señor, por tu bondad, Señor. Porque todos estos días que han transcurrido somos testigos, Señor, de cómo tu gracia opera para con tu pueblo. Porque somos testigos, Señor, de cómo tú en tu amor
provee para todas las cosas, ¿verdad? No nos ha faltado el pan, no nos ha faltado las fuerzas, Señor, y aún en medio de una salud que puede estar quebrantada, tú nos sostienes, Señor. Así que te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Queremos, Señor, poner delante de ti estas peticiones, Padre amado. Nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Sonia nos piden por sus hijos, Señor, por Jesús Junior y por Elizabeth. Solo tú conoces, Señor, las situaciones que ellos atraviesan, así que sé tú suficiente, Padre amado, para restaurar la salud de ellos, para que poco a poco, Señor, ellos también puedan, todos, Señor, poder estar reunidos y adorar tu nombre de una manera presencial. Así que te pido, Señor, que tú traigas alivio a sus cuerpos, tanto de Jesús como de Elizabeth. También, Padre, te pedimos por nuestro hermano Darwin y su familia, nuestra hermana Karen, sus hijos David y Nathan, Señor. Te pido también, Padre amado, que su salud sea restablecida, para que mi hermano Darwin pueda también volver a sus deberes, Señor, de hombre, cabeza de hogar, aquel que sale a trabajar, Señor, y también mi hermana Karen, Señor, también para que su salud esté restablecida y así ella pueda también servir a su hogar como lo hace. Señor, todos los hermanos y hermanas que están atravesando cualquier tipo de enfermedad, Padre amado, te pido que tú pongas tu mano sobre ellos, Señor. Sé tú suficiente para todos. Pensamos en nuestra hermana Yamile, pensamos en su hija Stephanie, su yerno, Señor, en Joel. También pensamos en la mamá del jefe de nuestro hermano Jaime, Señor, que compartió con nosotros que había sido detectada un cáncer. Te pedimos por ella, Señor, te pedimos por el hermano de nuestro hermano Pablo también, por el hijo de nuestra hermana Edith, que todas las situaciones ya hayan sido esclarecidas y que todo esté bien, fuera de ningún tipo de riesgo, ningún tipo de peligro, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Fernando también, que está en el trabajo, cada uno de los hermanos, Señor. Te pedimos que tú los guardes a tus hijos, Señor, para que tu nombre sea exaltado sin ningún tipo de estorbo. Así que, Señor, en lo que resta de este servicio, te pedimos que tú seas suficiente, Señor. Aquieta nuestros corazones. En medio del temor, en medio de la inseguridad que parece que de nuevo quiere resurgir, Señor, seamos nosotros, tu iglesia, los que ejerzan ese dominio propio. Señor, que estemos quietos y conozcamos que tú eres Jehová, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en ti a pesar de todo lo que veamos alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu nombre sea magnificado en todo tiempo. En Cristo Jesús, Señor, te pido que guardes a cada uno de mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir directamente entonces a la predicación de la palabra, un servicio diferente. Espero que hayan usado esta mañana no solamente para orar, sino que hayan podido disfrutar de alguna alabanza, han podido disfrutar de la adoración por medio del canto. De lo contrario, hermanos, los insto, los animo que terminando este servicio, terminando la predicación de la palabra, puedan escuchar alabanzas. Pondremos un playlist en Facebook después que termine la predicación para que usted y su familia se deleite de las alabanzas que como iglesia nosotros entonamos, y quisiéramos que ustedes en su hogar también hagan lo mismo. Le voy a pedir que abran su Biblia en la primera epístola a Timoteo, la primera carta a Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a ir a primera de Timoteo y vamos a leer en el primer capítulo, vamos a leer los versículos del 12 al 17. Primera de Timoteo, del 12 al 17. Vamos a ver unos cuantos segundos, a ver, en su casa están buscando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia,
para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que me parece fascinante. Es la historia de un hombre que se llamaba Afra Conor. Y Afra Conor era un salvaje despiadado. Pertenecía a una tribu en Sudáfrica, en un pueblo llamado Namaqualand. Y Afra Conor era alguien a quien todos temían, era muy conocido porque él y sus hombres hacían ataques feroces y duros en contra de muchas personas. Sin sentimiento alguno dieron muerte a muchas personas y devastación a todos los lugares donde ellos iban. El gobernador de la ciudad del Cabo en Sudáfrica puso un precio a su cabeza para que se le entregara, ya sea vivo o sea muerto. Ese era el terror de Sudáfrica, hasta que llegó un misionero llamado Robert Moffat. Y Robert Moffat dijo que Dios lo había llamado para ser testigos a esta tribu de lo que era Dios. Y todo el mundo obviamente le advirtió, le dijo que no vaya porque Afra Conor usaría su cráneo para beber. Pero sintiendo el llamado de Dios y conociendo el poder del Evangelio, fue hasta esta tribu. Y la primera persona que dio su vida a Jesucristo, sí, hermanos, adivinaron bien, fue Afra Conor. Y por la gracia salvadora se convirtió en una herramienta eficaz y útil en el avance del reino de Dios. Es un maravilloso milagro de gracia. Y testimonios como estos, hermanos, podríamos contarlos por miles, por millones. Y la misma Escritura, hermanos, nos muestra hombres y mujeres que, habiendo sido alcanzados por la gracia salvadora de Dios, dieron sus vidas y fueron transformadas para siempre. Ahora, no hablamos de una transformación externa. No solo es dejar de lado antiguos patrones de vida o de conducta, sino que fueron transformados de adentro hacia afuera, como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo a la iglesia de Corintios. Ser hecho nueva criatura va más allá de tener ahora una simple mejor moral. Aunque esto va incluido, es más allá que eso. Porque para tener una mejor moral me basta con aprender algunas normas de conducta de cualquier otra religión. Por decir, ahí tenemos a los budistas, en donde la meta es abandonar todo amor o todo apego por lo material para perseguir lo espiritual. Y muchas veces como cristianos nos vemos en ese camino. Podríamos decir que en ellos hay un cambio de moral, pero eso no es el ofrecimiento de Dios para el hombre. El ofrecimiento de Dios para el hombre es que en Cristo nacemos de nuevo, y el nacer de nuevo no es solo dejar ciertas cosas o comenzar a hacer otras tantas. No es solamente ya los domingos no voy a la iglesia y ahora sí voy a la iglesia. Es parte de eso. Pero básicamente lo que el Señor nos ofrece en Cristo no es solo un cambio de moral, sino un cambio de estado. Pasamos de un estado de muerte, de condenación, a uno de vida y de justificación delante del Padre por medio de Cristo. Es un cambio de estatus legal que hubiera sido imposible, mis hermanos, sin que Cristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Jesús de Nazaret, no hubiera sido encarnado. Si Él hubiera venido al mundo como un niño, que es lo que hemos recordado, celebrado este viernes, si Él hubiera venido al mundo como un niño, sin esa encarnación, esto hubiera sido imposible. Por eso cuando hablamos de la Navidad y del niño en el pesebre, no podemos empezar con nuestra mirada ahí en el pesebre. Debemos poner nuestra mirada en lo alto. Debemos poner nuestra mirada donde empieza la historia, que es arriba, allá en el cielo, porque es desde ahí donde Él viene. Habíamos hablado de la necesidad que tienen nuestros corazones de motivaciones correctas para la adoración en esta Navidad.
Pero el niño ya nació, el niño ya creció y fue llevado a la cruz. Ese niño se hizo hombre y después de la cruz fue resucitado el tercer día. Y ahora está sentado en cuerpo físico, amados, en cuerpo físico, no solo espiritual, al lado del Padre. Y es llamado nuestro gran sumo sacerdote. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora entonces? Si hay algo que nuestros corazones necesitan desesperadamente, día a día, hermanos, son motivaciones para estar agradecidos. Y es el tema de la predicación de hoy, motivaciones para agradecer. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, sabía esto. Y no solo le da a Timoteo la razón por la cual su corazón agradecida, sino también porque nosotros lo necesitamos. Esto es útil, no solamente es útil para Timoteo, sino también es útil para nosotros y necesario para cada uno de nosotros. El versículo 15 dice que palabra fiel y digna de ser aceptada por todos es esta: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y es de esa gran verdad del cual se desprende todo el agradecimiento de Pablo. Es de esa gran verdad donde el agradecimiento de Pablo se desprende. Es como una reacción lógica. Es la consecuencia de experimentar la salvación. Es el agradecimiento a Dios por Cristo. Por eso Él se hizo hombre. Pablo nos dice, teniendo esta verdad clave en mente, las motivaciones que necesitamos para estar agradecidos. Y Él resume estas motivaciones de esta manera. Primero, agradecido por el servicio al cual fue llamado. Versículos del 12 al 14. Para los que les gusta apuntar, hermano, y pueden hacer un estudio más profundo terminando la prédica. Agradecido por el servicio al cual fue llamado. Versículos del 12 al 14. Agradecido por el poder del Evangelio. Versículos 15 y 16. Y agradecido por el Dios que lo ha aceptado. Versículo 17. Oremos, hermanos. Amado Padre, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Ayúdanos. Ahora más aún que cada uno está en su hogar, quizás mayor distracción, Señor, enfrentamos. Quizás por la comodidad de estar sentados, quizás unos en nuestra cama, otros en el mueble. Perdemos el sentido de lo que este día quiere decir. Es tu día, Señor. Es el día que tú has decidido que tu iglesia se reúna bajo la autoridad de tu palabra predicada. Así que permite que cada uno de nuestros corazones, Señor, se someta a la autoridad de la Escritura. Aquieta, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a luchar contra las distracciones, Padre amado. Ayúdanos a ejercer el dominio propio, porque como dice tu palabra, no nos has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de dominio propio. Ayúdanos, Señor, que en lo que resta de minutos, Señor, tu palabra ministre en nuestro corazón, nos consuele, nos corrija, Señor, nos exhorte. Tu palabra, Señor, que es inspirada por ti, Señor, es útil para todas estas cosas, a fin de que hombres y mujeres, siervos tuyos, estén enteramente equipados para toda buena obra. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos que empezar por un poquito hablar acerca de esta relación estrecha entre Pablo y el joven Timoteo. Y esta relación tiene su inicio en uno de los viajes misioneros de Pablo, según Hechos 16, que nos vamos a ver ahora. Pablo llega a este pueblo de Listra, que es una ciudad romana en Galacia, que de donde era ahí Timoteo. Lo conoce posiblemente entre los años 46 y 48. Y Pablo se refiere a él como su amado y fiel hijo en el Señor, su colaborador en el Evangelio, un compañero íntimo. Y por eso le deja el gran encargo de pastorear a la iglesia de Éfeso. Lo deja como pastor, lo establece como pastor. Y si hemos leído 1 Timoteo, 2 Timoteo, nos vamos a dar cuenta que lo deja básicamente para que él traiga orden y corrija las doctrinas erróneas que se habían infiltrado en la iglesia, como vemos en el versículo 3 del capítulo 1, dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables,
lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero también le deja recomendaciones acerca de quienes han de ser calificados como pastores, como ancianos, como diáconos, como líderes de la iglesia. El orden de la adoración y la oración. Y cómo corregir. Todo esto es útil para Timoteo, que era un joven pastor. Pero sobre todo, Pablo anima a Timoteo, que según leemos en la carta, quizás tenía un carácter un poco tímido y tendía un poco a retroceder en desánimo. Así que Pablo lo anima de una manera enfática y explícitamente en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, pero ahí nomás no queda, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, o mejor dicho, de la exposición de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pero Pablo hace más que eso. Antes de entrar en estos temas de corrección y de orden en la iglesia, Pablo se asegura una vez más de exponer el Evangelio. Para Pablo no es de tropiezo repetir una y otra vez, y eso lo vemos en todas sus cartas. Pablo necesita hacer esto porque él quiere hacer un contraste entre lo que las doctrinas extrañas son, que él explica entre el versículo 3 y 8, a lo que es el glorioso evangelio que se le ha encargado, como dice en el versículo 11 del primer capítulo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y precisamente ese precioso y glorioso evangelio es que lleva a Pablo a mostrarnos estas motivaciones para agradecer. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo está, según el evangelio glorioso, agradecido por el servicio al cual fue llamado. Y Pablo fue llamado por medio de dos características de Dios, por dos medios de gracia, la misericordia y la gracia de Dios. Pablo fue llamado al servicio, al ministerio, por medio de la misericordia y la gracia de Dios. Y el versículo 12 nos muestra cómo Pablo fue llamado al ministerio. Primero, por la misericordia de Dios, dice que él ha sido fortalecido. Dice: doy gracias a Dios Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Este fortalecido quiere decir me ha capacitado. Y esto es lo que Hechos 9:22 nos narra. Dice: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. El Señor fortalecía a Pablo para ser fiel en la proclamación del Evangelio. Y vaya, hermanos, que se necesita fortaleza de parte del Señor para proclamar fielmente el Evangelio. ¿Ven la obra del Señor, hermanos? ¿Se imagina la confusión de los judíos? ¿Se imagina la confusión del resto del pueblo? Este que fue asesino, este está hablando de Cristo, este que fue perseguidor, este que fue así o fue asá. Y aún así en todo Cristo lo fortalecía. Y quizás, hermano, tú puedas reconocer esa obra en ti. Y debemos reconocer que no eres ni tú ni yo. Es Él mismo quien nos fortalece para su obra. Es Él quien nos capacita para su obra. Es Él por medio de su palabra y únicamente por medio de su palabra que nos va fortaleciendo para ser fiel ante la predicación y la proclamación del Evangelio, sea cual sea el área a donde el Señor te ha llamado a servir. Pablo dice que por este motivo lo tuvo por fiel. Porque me tuvo por fiel, dice Pablo. Y no es que Dios vio en Pablo la cualidad de ser fiel y por eso lo llama al Evangelio. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir. Porque si eso es lo que Pablo está diciendo, eso contradeciría el resto del pasaje. Lo que Pablo está diciendo es que él está sorprendido que Cristo le haya confiado este ministerio. Que Cristo se haya dignado a verlo
y que le haya confiado el glorioso evangelio. Que Cristo mismo lo haya fortalecido y que Cristo mismo le haya dado este encargo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo da gracias por esto, por haber sido fortalecido, capacitado, para asombro de muchos, de haber sido confiado por Dios. Es Dios mismo quien lo llama al ministerio y dice: doy gracias porque Él me ha fortalecido, doy gracias porque me tuvo por fiel y doy gracias porque me ha puesto en el ministerio. Y ahora, esta palabra ministerio, que la leemos en español como ministerio, es la palabra diaconía, o sea, servicio. O sea, Pablo está agradecido porque Dios lo ha llamado a ser un siervo, un esclavo, para predicar el evangelio. Pablo en ningún momento se le da de ínfulas de líder. Pablo en ningún momento dice: estoy agradecido porque Dios me ha fortalecido para ser un gran líder. Y soy un líder. Y soy el apóstol. Y soy el apóstol de los gentiles. Y por eso todo el mundo debe someterse. Y soy un líder. Pablo nunca lo dice. Pablo, por el contrario. Pablo dice: estoy agradecido porque me ha llamado a ser esclavo para la iglesia. Esclavo del evangelio. Pablo no necesita decir que él es un líder, porque el evangelio proclamado en sus labios habla por él mismo. Versículo 13 nos dice que aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Dice aún, a pesar, incluso habiendo sido yo blasfemo y todas estas cosas, la gran misericordia de Dios es que llama a Pablo. Y así como lo ha llamado a Pablo, nos llama a nosotros al ministerio. Cualquiera que sea este ministerio al que el Señor nos ha llamado. Lo más sorprendente es que nos llama al ministerio aún habiendo sido nosotros todo lo que fuimos. Y ese es el asombro de Pablo. Y es mi asombro, hermanos. Es mi asombro de pensar todo lo que he sido. No todo lo que hice, sino que todo lo que he sido, porque todo lo que yo he hecho tiene que ver con lo que yo soy o con lo que yo era antes del Señor. Así que piensen en eso un momento, hermanos. Nunca debemos de perder de vista esto. No se trata de machacarnos pecados pasados o culpas pasadas. Esa no es la idea de Pablo. La idea de Pablo no es azotarse por pecados que él ha cometido. La idea de Pablo se trata de reconocer que la misericordia de Dios es mucho más grande que los pecados que Pablo cometió, que los pecados que tú has cometido, que yo he cometido. Por eso Pablo dice, aún habiendo sido yo antes, a pesar de esto, incluso yo siendo esto, Él tuvo misericordia de mí. Y estoy seguro, hermanos, que Pablo al escribir estas líneas, sus ojos posiblemente se llenaban de lágrimas de recordar el daño que había hecho a la iglesia. Nada de lo que él había hecho lo hacía sentir orgulloso. Pablo nos dice lo que fue. Nos da tres características. Fue un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Y basta con ver en el libro de Hechos cómo ante la muerte del diácono Esteban él se satisfacía. Acompáñenme a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 57 al 60. Y dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, hermanos, imagínense esa escena. Se lanzaron a una contra él, hablando de Esteban, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que no era otra persona que Pablo. Y mientras lo apedraban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Este de completo acuerdo quiere decir estaba completamente satisfecho. Pablo se satisfacía en el dolor que causaba a los cristianos. Vemos la violencia que había en el corazón de Pablo. No solo violencia, pero satisfacción.
Satisfacción ante la muerte, satisfacción ante la persecución. Dice que él arrastraba a cristianos, familias enteras a la cárcel. Este era Pablo. Y al recordar esto, ¿cómo no iba a tener un corazón agradecido, amados? ¿Cómo su corazón no iba a querer explotar en adoración? ¿Cómo su corazón no se iba a quebrantar? Ahora puedes pensar, pero yo no he sido como Pablo. Yo no he sido tan malo ni tan mala como Pablo. Y fijémonos en la primera palabra que Pablo usa para describirse, y en el griego, muchas veces en una lista de descripción, la primera palabra es la que sostiene a las demás. O sea, esta palabra blasfemo es por la cual, la consecuencia por la cual Pablo hace estas otras cosas. Y podríamos pensar en muchas definiciones acerca de lo que es un blasfemo. Y tú dirás, yo nunca he blasfemado en contra de Dios. Pero cada vez que nos encontramos con un pasaje que nos deja dudas, tenemos que dejar que la misma Escritura nos ilustre y nos aclare qué es lo que es un blasfemo. Miren lo que dice Marcos 3:29, el mismo Señor Jesucristo hablando. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús acerca de lo que es un blasfemo? ¿Y a qué se refería Pablo cuando hablaba de ser un blasfemo? Ser un blasfemo no solo significa hablar cosas contrarias al carácter o los atributos de Dios, es también resistir el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. O sea, no rendir nuestra vida al señorío de Cristo. No venir a Él en arrepentimiento y fe es blasfemar su nombre. Es el pecado que no tiene perdón. Morir sin Cristo no tiene perdón. Y eso es lo que era Pablo. Por eso que cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo, le dice, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia, pero para el Señor Jesús era una persecución personal. Cuando nosotros negamos, y hasta ahora tú has negado quién es Cristo y cuál es tu respuesta, cuál debería ser tu respuesta ante la invitación de Cristo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Tú que nos escuchas, tú que nos ves, caes en esta definición de blasfemo. Es blasfemar su nombre. Por eso es necesario que Dios mismo cambie nuestro corazón, como lo dice en Ezequiel, y yo mismo cambiaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es necesaria la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado y de nuestra miseria, y así proceder al arrepentimiento y a la fe. Juan 1, 12 y 13 nos dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho o la potestad, como dice Reina Valera, de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y versículo 13 nos esclarece quiénes son estos que los han recibido. ¿Quiénes son estos que han recibido el nombre de Jesús? Estos que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino que nacieron de la voluntad de Dios. Es necesario esta transformación de nuestro corazón, la obra del Espíritu Santo. Y esto Pablo llama misericordia. Misericordia es cuando no se nos paga conforme a nuestros pecados. Se me mostró misericordia, dice Pablo. La razón, dice, por su ignorancia y su incredulidad. ¿Será que Pablo está diciendo que él no era culpable porque era ignorante? Claro que no. La ignorancia no nos hace libres de culpabilidad. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo está diciendo es que él está aceptando su pecado de ignorancia e incredulidad, los cuales fueron perdonados en Cristo. Él no está diciendo que Cristo lo perdonó porque él no sabía lo que hacía, sino que reconoce lo que hacía, reconoce lo que fue. Y es solo ahí, solo entonces ahí, que sus pecados fueron perdonados. Dios perdona los pecados por medio del arrepentimiento. Es la única manera. Es el requisito que Él mismo demanda. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ahora, tenemos que aclarar también lo que es el arrepentimiento, porque no es un mero arrepentimiento de solo malas decisiones que hemos tomado. Muchas veces nos damos con
la sorpresa de que se trata de diluir la palabra pecado y le hemos cambiado por errores, le hemos cambiado por malas decisiones. No, hermanos. El pecado es la transgresión, la rebelión de nuestro corazón en contra del corazón de Dios, en contra de lo que Dios mismo demanda. Es fallar al blanco, eso es lo que quiere decir pecado. La transgresión es la rebelión en mi corazón que transgrede los límites que el Señor ha puesto para mí. Mis iniquidades son esas motivaciones dentro mío que me lleva a ser rebelde en contra de Dios. Y es de estas cosas que debemos arrepentirnos. Pablo fue llamado al ministerio, al servicio por medio de la misericordia de Dios, y él experimenta el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, no hay salvación. Dios no es que perdone la ignorancia. Dios perdona aquellos pecados de los cuales tú no te arrepientes. Esos son los pecados que Él no perdona. No puede haber salvación si no te has arrepentido de tus pecados. No solo de tus errores o de tus malas decisiones. Para que haya perdón debe haber arrepentimiento. Pero no solo fue por medio de la misericordia, sino también por medio de la gracia. Mire el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La fe y el amor que el Señor demanda no son cualidades humanas. No son cualidades humanas con las cuales buscamos a Dios, porque es Dios quien siempre actúa primero, hermano, y es por medio de la gracia que recibimos la fe y el amor, como dice Pablo, que solo se hallan en Cristo. El texto es claro. Esta fe y este amor solo se hallan en Cristo. Respondemos en fe y en amor porque cuando Cristo llega a nuestra vida, Él mismo nos las otorga. Entonces nuestra fe y nuestro amor son expresiones visibles de que la gracia ha obrado en nosotros. Ahora, ¿puedes tú con toda convicción, al igual que Pablo, tener esta motivación para agradecer? ¿Tienes tú esta convicción de que no eres lo que eras antes? ¿Puedes tú marcar un antes y un después? Así como Pablo dice, aún habiendo yo sido antes, pero ahora he encontrado misericordia y gracia en el Señor. No solo en lo externo, sino que el señorío de Cristo está presente en tu vida día a día. Pablo veía quizás aún con dolor todo lo que él había hecho. Y por eso luchaba día a día con el pecado que aún había en él como hombre mortal. ¿Luchas tú? ¿Eres consciente que aún el pecado quiere hacer de ti su presa? ¿Eres consciente que aún el pecado quiere atrapar tu corazón y sentarse en el trono de tu corazón en donde solo debe estar sentado el Señor? ¿O eres apático ante el pecado? Acuérdense, Pablo reconocía que había sido ignorante e incrédulo, por eso su pecado fue perdonado. Lo peor que nos puede pasar es no aceptar nuestro pecado. Y entonces no puede haber perdón ante un pecado del cual nosotros no sentimos el remordimiento y el arrepentimiento. ¿No corres al Señor cuando sabes que pecas? ¿Qué otro testimonio el Espíritu Santo puede dar a tu corazón? ¿Qué eres de Él? Si no es este pesar, este dolor en tu corazón cuando pecas. Porque si no luchas con tu pecado, si no hay dolor en tu corazón por tus pecados, ¿cómo sabes que eres de Él? Porque asistimos a una iglesia cada domingo. Para ti que luchas con tu pecado, lucha más. Lucha con todas tus fuerzas. El Señor te dará la victoria, como dice su palabra bien clara, de que no ha venido a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel. Y juntamente con la tentación, Él da la salida para salir victorioso. Pablo fue llamado al ministerio, al servicio, por misericordia y por gracia, al igual que tú, al igual que yo. No porque estábamos capacitados. Y todo esto lo lleva a Pablo a estar agradecido por el poder del Evangelio. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales
yo soy el primero, dice Pablo. La verdad que sostiene todo el argumento de Pablo, el agradecimiento de haber sido encomendado el glorioso Evangelio, y si bien acabamos de adorar al Señor porque ha enviado a su Hijo y el mundo ha celebrado la Navidad, la pregunta muchas veces es ¿para qué? ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué hacemos ahora? Ya pasó la Navidad, ¿ahora qué hacemos? Ahora, hermanos, debemos vivir en la realidad del Evangelio, en la efectividad del Evangelio y ser testimonios vivos del Evangelio. ¿Cuál es la realidad del Evangelio? Que Dios se hizo carne. Por eso Pablo dice, Jesús vino al mundo. Pablo nos habla que Jesús descendió. Nos habla de su preexistencia, de su deidad. Vino en obediencia al Padre, con el propósito de salvar pecadores, de los cuales estábamos tú y yo. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso pensar que el Señor no vino a hacerse hombre simplemente teniendo la esperanza de salvar a alguien, sino que Él vino para salvar, sabiendo a quienes salvaba? Vino para aplicar la salvación y la redención a un pueblo que, habiendo sido su enemigo, Él mismo reconcilia con Él mismo. Es un eco de lo que Juan escribe en su Evangelio. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Esta es la realidad del Evangelio. Esta es la gran verdad y nada puede cambiarla. Hermanos, y este es el Evangelio que debemos predicar. Que Cristo vino al mundo y se hizo hombre para salvar pecadores. Ahora, también debemos vivir en el poder del Evangelio, en la efectividad del Evangelio. ¿Es acaso Pablo el peor de todos los pecadores en su tiempo cuando él dice, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero? ¿Será que Pablo está diciendo que él es el peor de todos los pecadores hasta ese momento? Claro que no. ¿Pero qué lo mueve a Pablo entonces a decir semejante cosa? Porque esto puede ser una pregunta para nosotros. ¿Será que Pablo era tan pecador en ese momento? Pero Pablo, a ver el tamaño de gracia y misericordia derramadas por él, por nosotros. El hecho de estar convencido que Jesús se hizo hombre y que vino al mundo para salvarlo personalmente a él y a todo pecador que se arrepienta, a Pablo no le queda más que aborrecer su pecado. Él no dice fui, él dice soy un pecador que lucha en contra del pecado que aún habitaba en él. Él acepta que es un pecador, pero es un pecador redimido, lo cual nosotros con toda humildad debiéramos aceptar lo mismo. No somos perfectos, aún somos pecadores, aún hay en nuestro corazón cosas, motivaciones, pensamientos, ideas que son tan pecaminosas, amados. Pero gracias a Dios que somos pecadores redimidos y que ahora tenemos la facultad, no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu del Señor mora en nosotros, de luchar contra ese pecado. Ya no tenemos que quedar simplemente aceptar nuestra condición. No debemos simplemente resignarnos. Cuando vemos una actitud pecaminosa en nosotros, luchemos, hermanos, porque es el testimonio de que el Espíritu gime dentro de nosotros. Por eso que Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Si el Espíritu Santo no se entristece dentro tuyo, puede ser que el Espíritu Santo no habite dentro tuyo, lo cual te pone en un gran peligro. La efectividad del Evangelio es que por medio de la obra de Cristo, no importando el tamaño de tu pecado, en Cristo hay salvación y hay redención. Una gran mala noticia, tu pecado te condena, pero una noticia mejor aún, que en Cristo hay salvación. Pablo nos dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Sin embargo, continúa Pablo, versículo 16. Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. También vivimos para ser testimonio del Evangelio. Podemos decirnos, pero ¿cómo es posible que un hombre así halle perdón? Si hacemos un estudio de la vida de Pablo, nos daremos cuenta que podríamos ponerlo entre los hombres más crueles que han existido. Y he encontrado este argumento muchas veces, aún de cristianos. Yo no creo que ese tipo tenga perdón. ¿Tal? Pero entonces, ¿cómo es posible que un hombre que se satisfacía en la muerte de muchos y la tortura de otros, se le perdone todo así de fácil? Fácil no fue, porque Cristo tuvo que desangrarse. Cristo tuvo que pagar con su sangre preciosa. Y Dios hace esto por una sencilla razón, hermanos. Miren lo que dice Pablo, para mostrar toda la paciencia de Jesucristo. La paciencia que Jesucristo tuvo con Él y que ha tenido con nosotros. Pónganse a pensar, hermanos, en todos los años en que nosotros caminamos en Cristo. No importando nuestra vida moral ni nuestra conducta, sino viviendo para nuestra propia gloria, nuestros logros, nuestros triunfos, mi reputación, mi carta de presentación. Todas esas cosas que le robaban la gloria a Dios, hermano. Póngase a pensar en la paciencia de Cristo para con nosotros. Cuando éramos idólatras, blasfemos, como lo dice Pablo antes. Y la sencilla razón es para traer esperanza a aquellos que ven su pecado como algo tan grande. Ves tu pecado algo tan grande que no te lo puedes perdonar. Bueno, en Cristo hay perdón. Hay un grupo de personas que siempre dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque si voy a la iglesia se cae el techo, se cae la cruz. Aquellos sin esperanza y con el peso del sentido de culpa. Miren a Pablo, Dios lo pone en vitrina, Dios lo expone, no para exponer su pecado, sino para exponer la gracia y misericordia, y para que podamos verlo y mirar, decir, si a Él lo perdonó, seguro a mí también me ha de perdonar. Y el agradecimiento de Pablo por el poder del Evangelio debe envolvernos a nosotros también, amados. Miren la gran obra y la eficacia del Evangelio. Debemos vivir para ser testimonios vivos de una vida transformada por medio de la confianza en el Evangelio y lo que Cristo ha logrado por nosotros. Por eso Pablo no puede contener su corazón de agradecimiento. Fue llamado al servicio, fue llamado al ministerio, por medio de la misericordia, por medio de la gracia. Aún él habiendo sido todo lo que fue, pero también vive agradecido por el poder del Evangelio, que lo ha llamado a vivir, bajo la realidad del Evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo, se hizo hombre para salvar pecadores, pero también la efectividad del Evangelio, del cual yo soy el peor, pero Cristo hace esto para mostrar su efectividad, de cómo Pablo halló perdón nosotros también, y para hacer ese testimonio de una vida transformada. No solamente alguien que viene a la iglesia, no solamente alguien que cumple. Vida transformadas, amados, empieza desde el seno de nuestro hogar. Nuestras familias deben ver la transformación en nosotros. Como nuestras palabras no son las mismas. Y no es que sea algo automático, es una lucha constante. Pero debe haber testimonio. La seguridad más grande que una esposa puede hallar es decir, mi esposo ama al Señor y veo cómo lucha con su pecado. Y veo cómo Él no es el mismo de antes. Y cómo el Señor lo ha llamado al servicio a pesar de lo que hace. La seguridad más grande de un esposo es ver a su esposa cómo lucha también con su pecado. Y cómo ama al Señor y cómo quiere llevar una vida que le complace a Él.
la seguridad para nuestros hijos, para que no solamente vean en nosotros personas de domingo, cristianos de 2 horas, sino que los anhelos más profundos de nuestro corazón están alineados con los anhelos más profundos del Señor. Por tanto, dice Pablo, concluimos entonces, pareciera decir Pablo, no tengo nada más que añadir al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No tengo nada más que añadir, que toda la alabanza es para aquel que me alcanzó. Pablo termina su testimonio, su agradecimiento, como todo testimonio debiera terminar, no exaltándonos a nosotros mismos, sino exaltando y agradecido por el Dios que lo aceptó. Pablo en Efesios nos dice que hemos sido aceptados en el amado, en Cristo. Él es quien nos acepta a nosotros por el precio que Cristo ha pagado por nosotros. ¿Cuánto agradecimiento hay en el corazón de Pablo, hermanos? ¿Cuánta alabanza? ¿Cuánta adoración y exaltación para el Dios de su salvación? Rey eterno. ¿Por qué? Porque su amor no le nació de un momento a otro. Él no amaba a mi hermana María Elena en tal día, en tal fecha. La amó con amor eterno. Y a cada uno de nosotros. Desde siempre. Rey inmortal. Su amor no es como el de nosotros. No perece. No perece, hermano. No acaba. Rey invisible. Está en todos lados. Y más aún su presencia nos acompaña porque Él está en nosotros por medio de su Espíritu. Jesús dijo, mi Padre y yo haremos morada en cada uno de vosotros. Único Dios. Porque nada ni nadie debe ocupar el trono de nuestro corazón. Él debe ser el único centro de nuestra vida. El único poder, el único amor, único en misericordia. Único en gracia, único en santidad, único en justicia, único en longanimidad. O sea, su paciencia no acaba. A Él, solo a Él, dice Pablo, sea el honor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Único Dios. ¿Cómo sabemos si Él es nuestro único Dios? Porque nuestra vida da vueltas alrededor de Él. Él es el centro de todo lo que hacemos. Si ponemos nuestra esperanza en otras cosas, entonces ya Dios no es nuestro único Dios, no es nuestro único Salvador. Amados, que estas motivaciones de Pablo para estar agradecidos sean también las nuestras. Quizás tu vida cristiana, porque pasa, ha perdido o carece de agradecimiento. Quizás te sientes como que vas en una línea recta. Pasa el lunes, pasa martes, pasa miércoles y no te pones a meditar o a maravillarte en la obra que Dios ha hecho por ti. Por eso decimos que el Evangelio debemos predicarnos todos los días, porque se trata de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y quizás tu vida ha perdido o carece de ese agradecimiento. Y puede ser porque todas las cosas a tu alrededor no están resultando como tú pensabas. Quizás creas que todo es injusto, que tú no te mereces lo que te está ocurriendo. Mira atrás. Mira lo que Él ha hecho. Mira el presente, lo que eres en Él. Y mira el futuro, lo que Él hará por medio de ti. Pero pase lo que pase, no dejes de agradecer. Acuérdate lo que eras y lo que ya no eres más. Lucha en contra de tu pecado, cualquiera que éste sea. Pero si tú no conoces, tú que nos ves ahora, si tú no conoces personalmente al Padre por medio del Hijo,
permíteme decirte que nadie en este mundo te ofrece lo que Dios en Cristo Jesús te ofrece. El perdón de tus pecados, la salvación de la condenación eterna en la cual estás si no tienes al Hijo. Y es necesario que hoy tomes una decisión. Es necesario que hoy te rindas a Cristo. Es necesario que hoy recibas de su gracia y su misericordia, viniendo a Él en arrepentimiento y fe. Y te voy a preguntar, ¿y cómo es esto? Ruégale por tu vida. Dile que estás arrepentido de la vida que has llevado centrada solo en ti. Él te recibirá y serás hecho nuevo en Cristo Jesús. Es en Él quien debes poner tu fe. Es en Él quien debes poner toda tu esperanza de vida eterna. No en las cosas circunstanciales. Y como iglesia seremos testigos y celebraremos lo que el Señor ha de hacer con tu vida. Primero viene una vida transformada, pero como por medio de ti Él se llevará toda la gloria y toda la honra. Oremos, hermanos. Amado Padre, cuán ingrato puede ser nuestro corazón, Señor. Cuán centrado en nosotros mismos podemos estar, que pasamos por alto, Señor, la obra que tú has hecho en nosotros. Pero te agradecemos, Señor, que tú has usado al apóstol escribiendo estas cartas al joven Timoteo para hacernos recordar, Señor, que sus motivaciones para estar agradecidos son nuestras mismas motivaciones. Que el gran milagro, Señor, que se llevó a cabo en su vida de ser transformado es el mismo milagro que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros que hemos procedido al arrepentimiento de la fe. Gracias, Señor, necesitábamos tanto esto en nuestra vida que muchas veces va en línea recta. Muchas veces, Señor, rutinario, hasta nuestra relación contigo es rutinaria, Señor. Ya muchas veces nada nos asombra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a cada momento tu palabra nos recuerda que debemos contemplar tu hermosura. Debemos contemplar lo que tú has hecho por medio de tu Hijo a nuestro favor, Señor. Ayúdanos a luchar contra la apatía, que ya de por sí es un pecado, pero peor aún, la apatía ante nuestro pecado, Señor. No permita, Señor, que nos resignemos simplemente en decir, bueno, así soy yo. ¿De qué otra manera, Señor, podríamos tener ese testimonio interno que somos tuyos? Por lo externo, porque venimos, porque nos sentamos, porque cumplimos con un ministerio, Señor. Si no hay una vida transformada, si no hay un dolor por el pecado que aún está en nuestro corazón, Señor, nos estamos engañando. Señor, que tu Espíritu, que es suficiente para todo, trae convicción a cada uno de nosotros. Anima, Señor, a tus hijos. Anímanos a vivir agradecidos, Señor. Pase lo que pase, en medio de la confusión, en medio de la inseguridad, en medio de la inestabilidad, Señor, en ti estamos seguros. En ti no hay sombra de variación ni confusión, Señor. Tú nos sostienes. Tú nos has aceptado en tu Hijo Cristo Jesús y nuestra vida está escondida en Él. Que a Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dejaremos un playlist en Facebook de unas alabanzas para que el resto de su tarde adoren vía musical o por medio de los cantos el nombre del Señor. Espero hayan tomado notas y puedan hacer un estudio profundo de la predica del día de hoy. Que el Señor los bendiga.